Hola, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos, bienvenidísimos. Hoy, ectoína. Ectoína. ¿Qué es la ectoína? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo podemos usar? Les adelanto, se puede usar con Dermapen, Dr. Pen, cualquier tratamiento de microneedling, como puede ser un dermaroller, las stamps. Se puede usar con todo eso y les voy a decir con qué productos de venta, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Bien, pero ectoína, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué pieles? ¿Usarla en qué momentos? ¿Cómo usarla durante un tratamiento? Como puede ser este, pero hay otros, también les voy a hablar de los otros. ¿Y cómo utilizarla después para regenerar la barrera de nuestra piel? ¿Cómo usarla después? Es ideal también para eso. Así que en este video te voy a contar todo. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina, tengo 53 años y este es mi canal, Carolina SKB. Los invito a suscribirse. Arranco con el video. Me pongo el micrófono y empiezo. ¿Qué es la ectoína? La ectoína es un aminoácido. Es una pequeña molécula derivada de bacterias, de microorganismos que viven en situaciones medioambientales realmente hostiles. Es decir, viven en un entorno extremadamente hostil para ellos y para protegerse generan ectoína. La ectoína lo que va a hacer es protegerlos del calor, de la sequedad, de la deshidratación, del frío y también de la sal en algunos lugares, de la excesiva salinidad. Todo esto incorporado en la cosmética, ¿a qué nos va a ayudar a nosotros? Bueno, en principio, para el envejecimiento cutáneo provocado por factores externos a nuestro propio organismo, nos va a aportar eso, va a prevenirlo. Bueno, en primer lugar nos va a aportar muchísima hidratación, pero muchísima hidratación. Por otro lado, nos va a proteger regenerando la piel, nos va a ayudar a regenerar la piel dañada. Por eso, para después de tratamientos como microneedling, Dermapen, Dermaroller, Stamp, Dr. Pen, el que quieran, el que tengan, cualquiera de estos, radiofrecuencia, otro tipo de tratamientos, todo tratamiento que nosotros nos hagamos en nuestra piel, la ectoína nos va a ayudar a regenerar esa piel y a proteger la barrera natural. Entonces, la función número 1 es la función de proteger la barrera natural de nuestra piel. Lo que va a hacer es estabilizar las membranas celulares, proteger proteínas y lípidos que tenemos en nuestra piel. Entonces los resultados van a ser una piel más hidratada, una piel más suave, una piel más elástica. Como segundo factor, como segundo beneficio, más que factor, que nos da la ectoína, es el de generar, el de favorecer a la formación de nuevas fibras de colágeno. A raíz de todo esto, va a ir logrando que nuestro cuerpo produzca nuevo colágeno, que los fibroblastos trabajen para generar nuevo colágeno e ir renovando todas esas fibras de colágeno y fibras elásticas que tenemos nosotros debajo de nuestra piel. En segundo lugar, nos va a aportar muchísima hidratación. Realmente va a aportar una hidratación profunda en nuestra piel. Brinda agua y lo que va a hacer es crear un escudo protector, una especie de escudo protector contra todo tipo de inclemencias que vengan del medio externo a nosotros. Va a mantener la hidratación en nuestra piel y va a lograr que la hidratación se prolongue por mayor cantidad de tiempo. O sea, que nos va a hidratar y va a hacer que esa hidratación que estamos consiguiendo se mantenga por mayor cantidad de tiempo. Entre otros de los beneficios que tiene la ectoína es que va a calmar la irritación, va a calmar las pieles sensibles y va a reparar y calmar las pieles dañadas. Por eso la importancia de usarla después de tratamientos. Antes de continuar con el video, les quiero comentar que en este video van a tener hacia el final todos los productos para usar con ectoína, tanto en Argentina como en el resto del mundo, para uso diario, también para usar con Dermapen, con Dermaroller, con cualquier dispositivo de microneedling, Dr. Pen, el que sea, las Stamp, el que sea, activo con ectoína para usar como tratamiento. También para usar diariamente, para cuidar de nuestra piel, y productos para usar después de hacer los tratamientos, porque la ectoína es espectacular para luego de los tratamientos. ¿Por qué? Porque es regeneradora, porque va a reparar la piel dañada. Y ese es el beneficio número 2 que tiene. Calma la piel irritada, calma la piel sensible, repara la piel dañada. Va a ayudar a calmar la inflamación,
va a reducir el estrés inflamatorio en la piel. Ese es un beneficio también que nos trae la ectoína, además de la hidratación que les comentaba anteriormente y de la protección de la barrera de nuestra piel. La ectoína también nos va a proteger del estrés oxidativo, nos va a cuidar de todo el estrés causado por el medio ambiente, por los rayos solares, por la polución, por la exposición al sol, por el calor, por la sequedad. Tienen un video sobre eso, se los voy a dejar en algún momento por acá arriba, pero con todo eso, para todo eso también nos va a proteger la ectoína. Va a actuar como escudo protector, como les decía hoy, contra todo tipo de inclemencias externas. Otra función que tiene también, y que a mí creo que es una de las que más me gustan, es que funciona perfecto con otros activos. Se puede combinar con otros activos y funciona muy bien en combinación con activos como ácidos exfoliantes, retinol, vitamina C y todo tipo de activos. Funciona bárbaro en combinación la ectoína con todos ellos. Hay que tener en cuenta cuando elegimos un serum, porque para tratamiento, ampollas estériles, les voy a mostrar ahora. Para tratamiento con equipos, ¿no? Tanto de microneedling como cualquier otro. Fuera de eso, para uso diario tenemos que tener en cuenta que no tengan activos abrasivos, que no estén en combinación con agentes abrasivos y tratar de que no tenga fragancia. Esa sería la única indicación a evitar. Algo importante que les quiero decir es que la ectoína se puede usar en las zonas más sensibles de nuestro cuerpo y puede utilizarse en pieles sensibles y en pieles dañadas, pieles que recién recibieron un tratamiento. Entonces, zonas de nuestro cuerpo sensible, zonas dañadas, la ectoína funciona perfecto. Y como les comentaba hoy, estimula además la síntesis de colágeno y de fibras elásticas para ir tratando de reducir toda la apariencia de nuestra piel, la textura de nuestra piel. Hay una que les voy a mostrar ahora que combina dos cosas buenísimas. Y bueno, y además para generar nuevo colágeno, nueva elastina, vamos con productos que contienen ectoína y cuáles vamos a usar, a elegir a la hora de usar aparatología. En primer lugar, un producto limpiador. Entonces, les voy a recomendar un gel que se consigue en farmacias, se consigue en todos lados en realidad, que es de la marca Beck. Es un gel limpiador. Se los voy a dejar por acá. Es para uso diario este gel. Lo que tiene el gel en su composición es ectoína, prebióticos y glicerina al 15%. Por eso es un gel limpiador, pero que a la vez es hidratante y no va a resecar la piel. Va a mantener la barrera de la piel y a la vez no la va a resecar. Otro producto de uso diario. Dermagloss tiene un serum facial dentro de su línea facial que es el serum ectoína. Ese también es para usar diariamente, tiene prebióticos también. Luego de estos dos productos hay otro que a mí me gusta muchísimo, es uno de los que más me gustan junto con el que le sigue, pero bueno, este en particular me gusta mucho aunque es carísimo, hay siempre opciones más económicas. Es el de Paula's Choice, es un booster de ectoína que combina varios principios activos, tiene ectoína al 7% y pantenol, es para uso diario y se puede usar luego de tratamientos como microneedling, radiofrecuencia, y otro tipo de tratamientos que puedan ser agresivos. Se llama, ya se los dejé por acá, pero se los vuelvo a poner, de Paula's Choice Boost. Es un booster con ectoína al 7% y pantenol. Uno que me encanta a mí, que este no es caro como el anterior, es uno de la marca Dermacy. Para quienes viven en Argentina, este producto es espectacular. Se llama Ectoin Serum de Dermacy. Es un serum de uso diario y post tratamiento, para después de los tratamientos que nos hagamos, como todos los tratamientos que les decía recién. Es un serum, es una consistencia muy suavecita y realmente está muy bueno. Hay otro producto que es un poquito más caro, se consigue en todo el mundo con ectoína, que es de la marca de Inky List. Se los voy a poner acá delante mío. Este producto de Inky List lo que tiene es ectoína y es un serum de uso diario y de protección y reparador también de la barrera de la piel. Se puede usar tanto como en el uso diario, en nuestra rutina diaria, como para reparar luego de los tratamientos también.
Hay otro producto que me gusta muchísimo, hay que ver cómo está el precio de ese producto ahora porque la verdad hace bastante que no me fijo, lo voy a buscar ahora cuando termine este video. De la marca Skin Fix, se llama Skin Fix Exo más Ectoína o Ectoin. Bueno, este producto es un bálsamo reparador intensivo. Tiene una consistencia un poco más pesada, es un poquito más cremoso y bastante más pesada que los serums anteriores, pero lo que tiene es, además de ectoína, tiene glicerina y en un porcentaje alto, por eso me gusta este producto. Hay que ver el precio. Vayamos con otro que a mí me gusta mucho también, para los que viven fuera de Argentina, en otros países, es de Prequel, se llama Prequel Advanced Skin Solution 5% Ectoin. Así, como se los dije. Se los voy a poner acá adelante. Los activos que tiene, además de ectoína al 5%, que está buenísimo porque es un montón, tiene urea, tiene glicerina, tiene pantenol, tiene alantoína. Este me gusta muchísimo. Y ahora, para usar con Dermapen, con microneedling, en mi caso, con mi Dr. Pen, que es el video que sigue, ya tengo acá para cambiarle el cartucho. Hay unas ampollas, hay dos ampollas que me gustan mucho. Unas son, se venden en Argentina, de la marca Dermacy. Las ampollas se llaman Ectoin. Tienen 10% de ectoína y tienen un 10% de niacinamida. Entonces, además de tratar y de trabajar todo esto que les dije recién, van a tener una función para mejorar la textura de la piel y una función blanqueadora. Me encantan estas ampollas, las vamos a usar en el video próximo, me van a ver usándolas. Con Dermapen se puede usar también con electroporación. Como son viales, estériles, más allá de usarse con Dermapen y con electroporación, se pueden utilizar también luego de procedimientos como radiofrecuencia, como microcorrientes, como cualquier cosa que se haga para reparar y regenerar después. Me encantan estas ampollas, las vamos a usar acá en el canal en el video próximo. Seguramente me van a ver así vestida también porque me lo quiero hacer ahora. Otras ampollas que se consiguen en todo el mundo de una de mis marcas favoritas que es Mesoesthetic. Tiene muchísimas Mesoesthetic. Pero en particular hay unas que me encantan porque combinan muchos activos. Y son estas, se llaman Mesoyal. Lo que tienen es aminoácidos, enzima, ácido hialurónico y coenzima. Estas ampollas están buenísimas, aunque también les voy a dejar ahora por acá para que puedan ver otras que también me gustan mucho de Mesoesthetic. Son viales estériles de 3 mililitros que para usar con Dermapen, por ejemplo, o para electroporar, funcionan perfecto. Y a ver si me olvido de algo más. Creo que hasta acá llegamos con el video del día de hoy. La próxima voy a usar justamente ectoína para hacerme microneedling y ya van a saber de qué se trata porque se los estoy dejando hoy. Y seguimos en el video próximo. Siguen, recuerden, los peelings, siguen los videos que les prometí en el video anterior. Ya están filmados, estoy editándolos. Así que nos vemos prontísimo. Les agradezco muchísimo por estar ahí. Los quiero un montón. Les mando un beso gigante. Y nos vemos pronto en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.